al libro de Mateo, en el cual vamos a estar meditando en esta hermosa tarde. Sea el nombre de Jehová bendito en esta hora. Mateo capítulo 9, versículo 9, vamos a estar leyendo. Damos gracias a Dios Todopoderoso. Cuando todos lo tengan, hermanos, me responden con un amén. Leemos la palabra tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así la Biblia: pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, Padre eterno, el cual, bendito Dios, nos ha permitido estar reunidos en su nombre, con ese deseo, con ese anhelo de poder venir a hacer reverencia a usted, Rey de Gloria, y poder adorarlo y poder exaltarlo en esta hora, y deseosos, Padre eterno, abrir nuestros corazones y poder meditar en su palabra, Padre eterno. Dios Todopoderoso, en esta hora, que sea tu palabra y no la mía, Padre eterno, la que redarguya los corazones, la que llene, Padre eterno, la que motive y consuele en cada área, bendito Dios, en la cual tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, bendito Dios. Alabado sea tu nombre en esta hora, Dios eterno. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que se manifieste en esta hora, Padre bendito. Y cada uno, Padre eterno, vayamos gozosos, Padre bendito, con esa palabra, y que fluya como un río de agua viva, como una semilla, bendito Dios, que fertilice esa tierra y que florezca en algo maravilloso en esta hora, Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, Rey de Gloria. En tus manos depositamos todo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Un llamado irresistible. Ese es el tema el cual el Señor ponía en mi corazón. Y analizando en esta hermosa palabra, me ponía a analizar muchas circunstancias en la manera en que hoy en día las personas en esta vida, que siempre corremos, siempre vamos allá obteniendo resultados a la ligera, desde el momento en que nacemos, ya desde el momento en que tenemos el primer aliento de vida y nuestros padres nos cogen en nuestros brazos, ya desde ahí la sociedad, ya desde ahí la vida nos marca un camino. Desde ese momento nosotros ya tenemos una pauta, y muchas personas empiezan a analizar qué va a hacer cuando esa persona sea grande. Que esa persona cuando sea grande se va a parecer a su padre, va a ejercer alguna profesión, a qué edad lo va a conseguir. Y a partir de ahí esa sociedad empieza a marcar un esquema, un camino, un llamado que cada ser humano en esta sociedad debe cumplir, que según la sociedad, según las personas hoy en día, si no alcanzamos esas metas, ya sea en rigurosidad estudiantil, profesional o algún emprendimiento que a tal edad nosotros tenemos que tener. Y muchas veces ya las personas adultas tienen el testimonio de decir: yo a tal edad yo me casé, a tal edad yo obtuve tal resultado en los estudios, tengo mi carrera, estoy ejerciendo de una manera en que me siento pleno, me siento tranquilo, tengo un empleo el cual me permite sustentarme a mí y a mi familia de una manera en que me puedo sentir normal. Y según así nosotros tengamos ese nivel de estatus, según la sociedad, así valemos. Así nos consideran. Así que ahora en la vida cristiana, cuando nosotros venimos en los caminos del Señor, todas aquellas pautas
en la que nosotros pensábamos que no íbamos a poder conseguir, porque muchas veces ya la vida nos marca que si no llegamos hasta tal punto, somos un fracaso. Porque sabemos que todas las cosas de este mundo tienen un límite. Podemos tener el mejor empleo, las mejores circunstancias y aún vivir en desgracia. Podemos visualizar superficialmente que una persona está contenta, que está plena, que publica muchos viajes, que cualquier circunstancia que él quiera prestar con algún dinero puede hacerlo. Pero ¿qué sabemos ya en lo profundo? Porque esas personas constantemente están buscando ese tipo de entretenimientos en el mundo y al no tenerlos, aunque pasen callados, pero tienen ese vacío que no logran llenar con nada. Entonces, en la vida cristiana nos damos cuenta y valoramos lo que éramos el antes y el después en nuestras vidas. Y está bien poder centrarse en lo que Dios hizo en mi vida y poder recordar de qué lugar me sacó. Y en esta hermosa oportunidad quiero tocar un punto más. Es ese punto de inflexión, ese día, esa hora, ese momento justo en que el Señor habló a nuestras vidas. En ese momento de quiebre en que nosotros atendimos a ese llamado. Porque una vez atendimos al llamado del Señor, no esperábamos de qué manera, ni en qué forma, ni a qué hora, pero sabíamos que ahora teníamos esperanza. Ahora sabíamos que teníamos un refugio. Ya no nos regíamos por lo que la sociedad nos iba a decir, sino el poder agradarlo a Él, el poder encontrar un propósito y poder servirle a Él. Y ese vacío que teníamos antes, ahora tenemos plenitud en Él. Pero lo que quiero venirles a decir en esta hora es ese llamado irresistible en que nuestras vidas dieron un rumbo extraordinario. Entonces, en esta ocasión quiero hablarle de 3 personas, las cuales el Señor de manera poderosa, de manera extraordinaria, hizo ese llamado. Y como veníamos leyendo en esta hermosa oportunidad, vamos a estar hablando primeramente de Mateo. Mateo, podríamos decir de una manera que era un hombre que no tenía ninguna dificultad. Describiendo un poco las características de Mateo, era un hombre inteligente. Era un hombre con un alto desarrollo de coeficiente, el cual podía desarrollar muchas cosas. Vivía en Capernaum. En aquel tiempo, en la región de Galilea, estaba regido por el Imperio Romano. Y me hace pensar muchas veces también que cuando hay una circunstancia que gobierna en algún lugar, si no estamos con Cristo, somos esclavos de esa circunstancia. Somos esclavos de ese imperio que gobierna nuestras vidas de una manera en que no podemos resolver nada y tenemos que acostumbrarlo a lo que ellos nos designen. Y ese era Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Y el ser cobrador de impuestos, como hemos estudiado muchas veces, podríamos decir que era un puesto privilegiado según como estaban los estándares de la sociedad, según los esquemas y según las etiquetas que las personas le ponían. Pero en la tradición judía, ser un cobrador de impuestos era algo horrible. El ser cobrador de impuestos tenían la fama de ser ladrones, de ser traidores. Sobreponían impuestos a las personas de manera que no pudieran pagar y tenerlos esclavizados de una manera en que no podían prosperar de ninguna manera. Hicieran lo que hicieran, esas personas no podían prosperar. Y me hace mucha similitud cómo vivimos hoy en día, de la manera en cómo tratamos de pagar nuestras deudas,
de la manera en cómo tratamos de nosotros, de tratar de sobresalir, y a veces tenemos unos pequeños rayitos de esperanza en podemos decir, hey, este dinerito este fin de semana lo voy a designar para mi familia. Pero luego la vida y luego vienen más circunstancias, más problemas, más dificultades, y ese dinero que habíamos designado, ahora ya lo ocupamos en tratar de pagar nuestras responsabilidades. Entonces, ¿qué plenitud hay en vivir en ese tipo de sociedad? Entonces, siguiendo con Mateo, como leíamos en el 9, esta persona, a pesar de que tenía una facilidad económica bastante grande, a pesar de que tenía un puesto seguro, de que no tenía que hacer mayor esfuerzo físico, esa persona no era feliz. Dice la Biblia de que son personas tan odiadas que ni la misma sociedad, ni la misma raza de ellos los quería, por considerarlos traidores y por trabajar con el imperio romano. No podían entrar a las sinagogas porque los consideraban malditos, inmundos, personas de que a los ojos de ellos era aborrecible. Imagínense ahora él tener que tratar de lidiar con esas personas. Murmuraban de él, lo maldecían, lo trataban de inmundo, y quizás él era el único quizás que trataba de hacer bien las cosas. Y qué difícil debe ser, aún teniendo esa capacidad, esas cosas, esos talentos que quizás puedan tener y ejercerlos para algo, pero aún así guardamos ese vacío en nuestros corazones. Entonces, Mateo estaba desdichado. Mateo no tenía esperanza. Me imagino que para él debió ser una tortura. Imagínense estar trabajando todos los días, sabiendo que tenía que lidiar con ese tipo de personas, que en vez de él, me imagino yo que los podía recibir con una sonrisa, y de lo único que podía esperar de esa gente era un insulto, era una maldición, era una cara de enojo, de asco hacia él. Ahora imagínense experimentar todo eso, que ni tu propia raza, ni tu propia gente te acepte en ellos. Te encuentras entonces en un limbo en el cual no puedes salir. ¿Qué más esperanza hay entonces? Qué gusto le encontraba Mateo a la hora de ejercer su labor todos los días. Pero hubo un día, y como dice el 9, un día todo cambió. Un día en que la vida de Mateo cambió. Y ese día él no se lo esperaba, ni mucho menos. Él no entendía las circunstancias. Él estaba sumergido, estaba marginado en una profunda tristeza, ansiedad, de una manera en que podía sentirse que ya no le encontraba dicha a la vida. Solamente ejercía una profesión solamente porque de verdad tenía que hacerlo. Sobrevivir. El sobrevivir aquí, ¿qué ventaja tiene? En vez de poder vivir plenamente. Y el problema está que en esa sociedad, en el mundo en el cual cómo se rige, jamás podremos encontrar esa felicidad, esa llenura, esa plenitud tan fuerte que solamente Cristo Jesús puede dar. Ahora, dice el 9, pasando Jesús ahí. Y esto me llamaba bastante la atención, porque cuando nosotros recibimos el llamado, cuando estuvimos quizás en alguna iglesia o en algún lugar donde se estaba predicando la palabra y hacen ese llamado, me imagino que la mayoría de predicadores dicen: hoy es tu oportunidad, hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida al Señor. Y me llama bastante la atención porque decía pasando Jesús ahí. ¿Qué hubiera pasado si Mateo no hubiera atendido al llamado?
Entonces no hubiéramos conocido a ese Mateo que más adelante se convirtió en uno de los pilares en el cual el Señor Jesucristo fundó su iglesia. No pudimos entonces conocer a ese hombre el cual compartió desde el primer momento todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo tenía para aquellas personas, y que ahora nosotros estamos leyendo este hermoso evangelio. ¿Qué circunstancias se hubiera perdido Mateo si no hubiera atendido al llamado? Dice entonces: pasando Jesús ahí, vio a un hombre. Así como cada uno de nosotros, el Señor tenía sus ojos puestos en nosotros. Él estaba consciente, sabía nuestro nombre, y Él pasó cerca de nosotros, al igual que Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Quiere decir de que no importa en qué momento nos encontremos. Me imagino que Mateo estaba desdichado, estaba con ganas de morirse, no tenía más ganas de vivir en ese momento, pero ahí estaba Jehová. Ahí lo encontró Jehová, en el peor momento, en la peor circunstancia, cuando más menos se sentía él. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Y aquí hay una parte que es bien extraordinaria. Una sola palabra le dijo el Señor a Mateo: sígueme. Con una sola palabra. Y analizando que esta palabra penetró tan profundamente en Mateo, quizás no podemos tener el detalle de la profundidad en el daño emocional que tenía Mateo, en los problemas y las cargas tan grandes que él tenía, de la necesidad de que él presentaba, porque acuérdense, era un hombre aislado de todo afecto, de todo compañerismo, de toda amistad. Pero vino un hombre y marcó la diferencia. Vino un hombre y no le importó lo que era. No importó si era pecador, no le importó si era un ladrón, no le importó si era un cobrador de tributos públicos, como mucha gente le decía. Se le acercó y lo llamó y le dijo: sígueme. Y lo extraordinario ahí es que Mateo, sin pensarlo dos veces, se levanta y lo sigue. Y fue tan extraordinario porque fue en el momento en que él pudo entender de que en ese hombre había algo distinto, que en ese hombre, al ver su mirada, podía entender que había esperanza, que hubo una persona que sí se fijó en él sin importar las etiquetas que le habían puesto. Jesús se fijó en él, y él, sin pensarlo, no guardando ningún tipo de remordimiento, que qué va a ser de mí, qué voy a hacer ahora con mi vida, no importa. Él simplemente lo dejó todo. Y así como cada uno de nosotros, cuando recibimos ese llamado tan extraordinario, entregando nuestro corazón a Él, dejamos todas aquellas cargas y venimos ante su presencia y entregamos y derramamos todo para Él. Entonces Mateo invitó a Jesús a su casa a un banquete. Y dice la Biblia: he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esto me llamaba bastante la atención, porque qué extraordinario es cuando una persona entrega su vida al Señor, y de la manera tan extraordinaria que esa persona empieza a experimentar los cambios en que el Señor, cuando mora en su corazón, muchas personas empiezan a ver: pero ese es el hombre que yo pensé que no tenía esperanza. Esa es la persona que yo pensé, esa persona drogadicta, esa persona alcohólica, esa persona que no le veía ningún tipo de futuro. Se acercó a ese hombre y ese hombre lo libertó. Ahora hay un brillo en su cara.
ahora lo sigue. Y ahora está con él y está aprendiendo todas las cosas que ese hombre está enseñando. No le importó que fuera un cobrador de impuestos, ni las etiquetas, ni nada de que era pecador o una persona inmunda. No, yo quiero ir a esa persona. Y así pasó con muchos de nosotros. Amigos que vieron el cambio tan extraordinario de mentalidad física y emocionalmente que el Señor hizo en nuestras vidas a partir de que nosotros atendimos a ese llamado. Se regocijaron porque dijeron: ¿cómo es posible que este hombre se haya acercado a esa persona? Y ahora nosotros también queremos compartir, queremos saber esas buenas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Dice el 11: cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Siempre el enemigo va a poner trabas. Van a haber personas que van a decir: no, yo en tanto tiempo te veo fuera de la iglesia ya. Yo creo que no aguantes, porque esa carga que tú tienes no creo que la vayas a soportar de aquí en adelante. Esas circunstancias, esas actitudes, tarde o temprano te van a volver a salir y vas a volver a caer y te vamos a tener aquí otra vez. Personas que empiezan a cuestionarse ese llamado y no logran entender de que el Rey de Gloria ha llamado a esa persona. Y aunque les parezca imposible para ellos, aunque quieran decir de que no se puede, en el interior de ellos aún no alcanzan a entender cómo es posible que esa persona, la cual se encontraba refundida hasta lo más último, hasta lo más profundo, cómo es que ahora ha visto la luz, cómo es que ahora ha visto una nueva esperanza, una nueva fe. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Y contestó el Señor al oír esto, le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora Mateo ya era un hombre transformado, un hombre cambiado, y ese viejo hombre quedó atrás. Ya ese publicano, ese cobrador de impuestos, esa persona a la cual la tenían en rechazo absoluto, ya no existía más. Ahora iba con el maestro, sin importar lo que pasaba atrás, sin importar cómo iba a ir adelante, solamente enfocado en Cristo nada más, porque ahora había entendido que había encontrado ese refugio, ahora le había entendido que había encontrado esa fortaleza, y ahora esa angustia y ese vacío que sentía, ahora lo había llenado con paz y alegría, porque estaba con el maestro, porque estaba con aquel que le dio fe y esperanza. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Ahora les invito por favor que vayamos a Mateo 4. Retrocedamos un poco, Mateo 4:18. Vamos a estar hablando del siguiente hombre, que muchos lo conocen por las cosas tan extraordinarias que el Señor hizo a través de él. Pedro. Dice el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dice el 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, para darles un contexto de quién era Pedro en aquel entonces. Pedro era un hombre sencillo, un hombre pescador que vivía en Betsaida, simplemente en la región de Galilea. Ahora, siempre en el mismo contexto, porque estaban gobernados por el Imperio Romano. Era un pescador, y este oficio
aunque era bastante frecuente en muchas personas, era tenido como uno de los empleos más simples y muchas veces menospreciado por muchos. Y también era de uno de los oficios más pesados que había. Porque imagínense el tratar de bogar mar adentro y tratar de poder obtener esos peces para poder fundamentar su economía. Describiendo a Pedro en sus características, podemos decir que tenemos a un hombre apasionado, un hombre ferviente, pero muchas veces esas circunstancias le jugaban en contra. En algunos momentos él podía ser obstinado, testarudo de alguna manera, y quizás eso lo llevaba a tomar decisiones desmedidas o bastante apresuradas, y las cuales lo llevaban a fracaso en fracaso. Cabe decir de que Pedro quizás no era la persona más capacitada. Él no tenía un estudio, no era una persona que quizás hablaba mucho, no tenía conocimiento de palabra. Tenía un carácter en el cual, pues, a veces muchas personas pueden decir, le impedía el poder aspirar a algo más. Y aquí quiero compararlo con Mateo y vemos las dos caras de esta moneda. Tenemos a Mateo, un hombre preparado, un hombre con gran complejidad en sus capacidades, pero ahora tenemos a Pedro. Pedro no podía aspirar a muchas cosas. Hubo una vez que Jesús, mientras estaba ahí dando la enseñanza a la multitud, ellos estaban luchando como todos los días. Y me hace entender bastante cómo las personas que quizás no tienen los recursos necesarios para obtener un estudio, para obtener una profesión y para poder ejercer algo en la vida y poder tener ese estatus de tranquilidad económica que muchas personas hoy en día desean. Este grupo de personas, al igual que Pedro, pues ejercen una profesión desviviéndose día con día, viviendo largas horas de jornada de trabajo, desgastados, cansados, atribulados de una manera en que tampoco son felices. No encuentran la felicidad, no encuentran la tranquilidad de ninguna de las maneras, y muchas veces viven esclavizados de un sistema, viven esclavizados de que ¿por qué me tocó vivir de esta manera? Quizás mis padres hubieran hecho algo mejor, dicen ellos todavía. ¿Por qué me tocó vivir en estas circunstancias? Pero más no sabía lo que Pedro estaba a punto de experimentar. Entonces, dice la Biblia que estuvieron día y noche pescando, cansados, y en ese momento también decepcionados porque no habían pescado nada. Y así pasa con nosotros, luchamos todos los días, año con año, tratando de esforzarnos, dar lo mejor de nosotros, y no entendemos por qué de alguna manera no logramos prosperar. Nos frustramos de una manera en que ¿por qué a mí no me salen las oportunidades que quizás a otros sí? Entra una profunda tristeza, una decepción tan grande. Pedro no sabía más qué hacer. Pedro estaba angustiado, estaba desesperado, estaba molesto porque no hallaba más que hacer. Pasó día y noche tratando de agarrar un pez y no lo pudo agarrar. Ninguna oportunidad parecía. Pero hubo un día también en que el maestro, mientras predicaba a las multitudes y las despidió, le pidió entrar a su barca. Pedro quizás en su cansancio aún no lograba entender qué estaba pasando. Y le pidió ir adentro y le dijo: arroja tu red a un lado. La palabra del Señor es tan fuerte, es tan extraordinaria, que aún en los momentos de dificultad nos podemos sentir hechos pedazos. Nos podemos sentir que ya no podemos más. Y tanto fue el cansancio de Pedro que dijo: Señor, ya lo he hecho día y noche,
Y así podemos decir, Señor, yo ya lo he intentado de 1000 maneras. Yo ya lo he intentado año con año y las circunstancias no se me dan, no tengo la capacidad, no tengo ese talento, quizás no tengo esa profesión que quizás otros tienen. Y así pasa con muchos de nosotros que ya no entendemos por qué me tocó ser así, por qué tengo este temperamento, que soy bien explosivo. Tal vez no pude estudiar esta carrera. Así nos pasa a todos los jóvenes hoy en día. Porque esta persona está más avanzando, está avanzando más que yo. Esa persona quizás ya terminó sus estudios, ya se casó, ya tiene hijos. ¿Y yo qué estoy haciendo con mi vida? Pero le dijo, echa tu red a un lado. Y aquí viene lo clave. Señor, lo he hecho de 1000 maneras y no se me da. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y dice que cuando metió la red y empezó a sacarla, rebulliría de peces. Y empezó a experimentar las cosas tan extraordinarias que esa palabra había hecho justamente en ese momento. Entonces, Pedro reconoció de un momento a otro la grandeza y el milagro tan extraordinario que había experimentado en ese momento. Pedro se postró y dijo, apártate de mí que soy pecador. Y leyendo la palabra, tal vez Pedro no tenía ninguna aspiración, pero esto que dice la palabra, le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué nos quiere dar a entender con esto? Pedro no tenía identidad. Para la gente era un simple pescador, pero el Señor le dijo, yo te haré pescador de hombres. Yo te doy un propósito. Yo te doy una identidad y una esencia. Yo ahora de aquí en adelante tú me vas a ser útil, dijo el Señor. Dice el 20, entonces ellos, dejando todo al instante, las redes le siguieron. Y pudiendo entender un poco el recorrido de Pedro, de ahí en adelante cometió errores. Claro que cometió errores. También experimentó una de las circunstancias más extraordinarias. Aparte del Señor Jesucristo, fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único que pudo tener ese privilegio tan enorme de poder experimentar ese milagro tan extraordinario. Pero aún caminando aún entre las aguas, esto nos quiere entender que nosotros cuando aceptamos al Señor en nuestros corazones y empezamos a caminar esta carrera, empezamos a trazarnos el saber de que ahora tenemos un propósito y una identidad, claro que vamos a fallar, claro que en algún momento vamos a desfallecer, claro que en algún momento nos van a dar ganas de abandonar todo, pero ahí estaba Jehová, ahí estaba Jehová. Aún en medio de las aguas, en medio de la tormenta, Jehová estaba ahí para socorrerle. Pero también es importante lo primero que dijo Pedro. Pedro dijo, Señor, sálvame que perezco. Él sabía quién ahora en refugiarse. Ahora sabía quién era su amigo. Porque pueden pensar, ninguna de las personas que estaban en la barca se atrevió a tirarse por él. Y eso es lo importante que hay que entender ahora. Que ahora no dependemos de nuestro amigo, de nuestra familia, no. Porque en esas circunstancias, en las peores, ninguna mano humana, ninguna ayuda humana puede llegar hasta donde el Señor llega y poder librarnos de la muerte. Otros también, y una de las cosas quizás por las que más se recuerda a Pedro también, es en el momento en que él lo negó. Y a veces, quizás nosotros ahora como cristianos, puedan haber momentos en que quizás flaqueemos, puedan haber momentos que quizás no logremos entender
Inclusive a veces la voz del enemigo nos pueda decir: hey, pero si antes estabas mejor, antes podías hacer todas estas cosas con libertad y te sentías pleno. Ahora no, como que a veces el enemigo nos quiere meter esa presión y decirnos: hey, tienes que cumplir esto, tienes que cumplir lo otro, tienes que hacer muchas cosas, aguantar las críticas de las personas. Mira ese grupo de amigos que antes tenías, ahora ni te hablan. Y ahora ¿con quién estás? ¿Qué estás haciendo entonces? Pedro le dijo al Señor: Señor, donde quiera que tú vayas, yo iré. Aunque todo el mundo se escandalice, yo iré. Inicialmente ese es nuestro deseo cuando venimos aquí al Evangelio. Cuando somos cristianos, nuestro único deseo, con ese propósito, con esa esencia, con ese nombre nuevo que nos ha dado, deseamos con toda nuestra alma. Pero cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas, flaqueamos. Cuando vienen los problemas, a veces nosotros nos intimidamos, nos sentimos que no sabemos nada, que no entendemos nada. Pero ahí estaba Jehová. Pero ahí estaba Jehová. Y Pedro reconoció y dijo: lo he negado, tal cual la palabra que el Señor me había dicho, lo he negado 3 veces. Y Pedro amargamente lloró y se arrepintió de una manera, y ahí entendió que de verdad dependía de aquel que vive, de aquel que reina, de aquel que había sido su amigo, de aquel que le había enseñado todas las cosas importantes que tenía que aprender. Algo que me gusta bastante, que cuando el Señor llamó a Pedro, le dijo: ahora de aquí en adelante tú te llamarás Cefas, que significa roca. Ahora, no tenemos que tomarlo de manera literal. Cuando el Señor se refiere a roca, se refiere al fundamento, se refiere al pilar, porque en ti fundaré mi iglesia. En ti mi evangelio será llevado para todas las naciones. Ese es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese fundamento? ¿Cuál es esa confesión? Pedro le dijo que no, el Señor le dijo que no había recibido ni de carne ni de sangre esa revelación, y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y ese es el fundamento que todo cristiano tiene que tener en sus corazones. Y eso fue Pedro, porque Pedro fue el primero que reconoció: tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Es extraordinario en la manera en como un hombre que no tenía ningún propósito en la vida, y ya viendo en el libro de los Hechos, cuando Pedro le toca enfrentarse a las multitudes, Pedro predicaba lleno del Espíritu Santo, con un fervor, con un anhelo, con una pasión, con un celo, que almas, miles de almas se convertían en ese momento, y la gente se quedaba literalmente asombrada. ¿Cómo es posible que ese hombre, que era un simple pescador, que era del montón, le dijeron que no tiene palabras, que no tiene elocuencia para hablar, miles de personas ahora se están convirtiendo con los mensajes que él ahora está dando? Dice Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora podemos ver las dos circunstancias, que el Señor no hace acepción de personas. Así como puede escoger a un profesional, puede escoger a un doctor, una persona que está fundamentada quizás en un estudio que lo puede llevar a un estándar de sociedad bastante alto, pero también Él se fija en aquellas personas que no tienen ninguna circunstancia para poder prosperar, en una circunstancia que quizás unas personas puedan decir: no, a esta persona no le veo futuro, a esta persona no le veo ningún talento para que pueda ejercer algo, pero el Señor dijo: en este hombre me voy a fijar, y en él voy a fundar mi iglesia. Él va a ser un pilar en el cual mi palabra será predicada. Este hombre que entendían de que no tenía ni vulgo ni palabra, a ese hombre yo he elegido.
Como lo dice su palabra en 1 de Corintios 1, 27 y 28. Sino de lo necio del mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y dice el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Así que joven, que aún estamos con esos deseos, con esas metas, con esos proyectos que nosotros deseamos, van a haber personas que nos van a decir: tú hasta aquí vas a llegar, tú hasta aquí yo creo que no vas a pasar, quizás no creo que vayas a lograr tener una familia, no creo que completes tus estudios, no te veo futuro, no te veo claro ni siquiera a ti mismo. Pero no importa, porque ahora hemos creído en alguien, y ese alguien no es como los hombres. Ese no va a venir a juzgarnos. Ese no va a venir a decirnos que tú eres esto, tú eres el otro. No, Él vino y nos aceptó tal cual como somos. Y cuando Él pone un propósito en nuestras vidas, no hay quien lo quite y nos fije una meta y poder llegar a esa meta, porque Él ahora es nuestro fundamento, porque Él ahora es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Aunque nos encontremos débiles, aunque nos encontremos momentos que no sepamos qué hacer, así como los jóvenes que experimentamos muchas circunstancias que a veces no logramos entender, pero si fijamos nuestra mirada en aquel que nos llamó, en aquel que nos llamó y nos dio un propósito, y un propósito verdadero que no se compara con nada de lo que este mundo ofrece, seremos más que vencedores. Ahora viene la pregunta: ¿qué somos para el Señor? ¿Por qué nos escogió? Y quiero por favor que el que le diga al que está al lado: fuiste escogido. Fuiste escogido. Tú fuiste seleccionado. El Dios del universo vio en ti algo y Él te escogió para algo grande. ¿Por qué nos escogió entonces? Y el mismo Pedro nos contesta en la primera carta, capítulo 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Sea el nombre de Jehová bendito en esta hora. Así que joven y hermano, y los que nos están viendo, no importa las circunstancias en que hayamos nacido, no importa en qué momento pensemos que no valemos nada, una vez atendamos al llamado, una vez nos fijemos en ese hombre, en aquel que nos dio un propósito, en aquel en que pudimos encontrar la paz, en aquel que pudimos encontrar la alegría y el descanso. Pon tus cargas en Él, pon tus planes en Él. Y aunque hayan planes que quizás tú querías que pasaran, pero Él va a poner planes mejores. Él va a poner circunstancias mejores. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Ahora el tercer hombre del cual quiero hablar es Lázaro. Lázaro de Betania. Ahora muchos conocen la historia de Lázaro, un hombre el cual, pues, como dice la Biblia, pudiendo describir un poco las circunstancias en que él era un hombre amigo de Jesús, hermano de Marta y María, y por lo cual también eran sus discípulos. Corrió un día la noticia que Lázaro había enfermado y Jesús se encontraba bastante lejos de él. Y las hermanas de Lázaro querían que Jesús llegara a curarlo, pero hubo un atraso. Hubo algo que quizás no permitió
y Lázaro murió. Pero con todo y eso Jesús mantuvo la fe y supo que esto era para gloria del Padre y no de muerte. Ahora, ¿por qué yo vengo y traigo a Lázaro en estas circunstancias? Mientras meditaba en esta palabra, algo que me hacía reflexionar es lo vital y lo fundamental que es poder estar cerca del Señor. Y cuando nosotros nos encontramos quizás ya en el Evangelio y por una u otra circunstancia quizás tropezamos en algún momento y enfermamos espiritualmente, cuenta la historia de Lázaro de que pues se demoró el Señor y que no pudo estar ante su presencia para que él fuera curado. Me daba a entender de que cuando nosotros nos encontramos en un momento difícil, en que quizás vamos perdiendo la esperanza, en que quizás estamos enfermos, no hay que demorarse, no hay manera de que nosotros podamos buscar por un lado o por otro, o quizás alejarnos del Evangelio, o quizás volver a aquello que quizás antes hacíamos. Si nos demoramos para volver ante su presencia, esa enfermedad puede pasar a muerte. Pero algo extraordinario que me llamaba la atención es que Marta y María estaban orando y buscando la presencia del Señor para que Él viniera y pudiera curarlo. Pero aún con todo y eso, las circunstancias se ponían más difíciles. Y a veces me da a entender de que cuando nos encontrábamos muertos en delitos y en pecados, había alguien orando por nosotros en lo secreto. Había una madre, había un padre que fervientemente de rodillas buscaba de día y de noche para que nosotros volviéramos ante la presencia, para que pudiéramos volver y poder postrarnos ante Él, para que Él curara, para que Él llenara de vida nuestros corazones nuevamente y restaurara ese propósito que una vez puso en nosotros. Marta y María lo primero que fueron a buscar al Señor. Así como también, como les decía, estábamos muertos en delitos y en pecados. Oraban fervientemente por nosotros sin desfallecer. Aunque más nos alejáramos, esas personas más oraban, más atendían, más ayunaban, más buscaban la presencia del Señor, teniendo en consideración nuestro nombre, con fe que algún día podíamos volver ante la presencia de Él. Al llegar Jesús, ya habían pasado 4 días en que Lázaro había muerto. Marta y María, desconsoladas, quizás iban perdiendo la esperanza. Pero Jesús le dijo: sean fuertes. ¿Ustedes creen? Ellas dijeron: sí, creemos. Entonces en ese momento Jesús también se conmovió. Jesús se conmovió al ver que Marta y María estaban desconsoladas. Y así como cada uno de nosotros, el Señor estaba pendiente. Él aguardaba nuestra venida. Él aguardaba que nosotros viniéramos a Él. Él se conmovía al saber de que mientras más nos alejábamos, más sufríamos. Y Él lo que quería es que estuviéramos cerca de Él. Él lo único que quería es que nos acercáramos y sintiéramos ese refugio en sus brazos, para que Él sanara cualquier enfermedad emocional o física que podíamos padecer en ese momento. Entonces Jesús, con toda la autoridad, enfrente de la tumba de Lázaro, mandó a quitar esa piedra. Y esto me da a entender que aunque nos encontremos muertos espiritualmente y que no tengamos esperanza de ninguna manera, el Señor es el único con el poder de remover esa piedra, de remover esa enfermedad, de remover ese sentimiento que nos tiene esclavizados,
de remover esa piedra que no nos permite poder ver la luz. Él tiene la autoridad. Y sin importar lo que pasara, esa piedra fue removida. Y dice el Señor que, dice la Biblia, que cuando la piedra fue removida, el Señor le dijo estas palabras. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Esto quiere decir de que la palabra de vida que el Señor Jesucristo tiene puede traspasar cualquier barrera, inclusive la misma muerte. El Señor nos puede llamar y nos puede traer a su luz admirable. Lázaro, aún desde la misma muerte, escuchó el llamado del Señor. Y dice que aún con todo y vendas él se levantó. Y yo sé de que no se levantó con un cuerpo putrefacto, lleno de gusanos, apestoso, sino que salió con un cuerpo totalmente nuevo. Así como nosotros que estábamos muertos, que quizás nos podemos decir que estamos apestosos en pecado, que estamos inmundos en muchas cosas, en que el mundo cree que podemos seguir revolcándonos. Pero cuando fuimos llamados y atendimos a ese llamado, fuimos nuevas criaturas. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Y dice la palabra que Lázaro salió con vendas. Salió total, como que era una momia. Salió atado. Y dijo el Señor: desatadle y dejadle ir. Quiere darnos a entender, no importa lo que hayamos vivido, no importa qué afrenta tengamos que nos impida poder seguir adelante, no importa qué enfermedad la cual nos esté acribillando un día tras otro y nos impida poder ser felices. El Señor, con todo y eso, dijo: desatadle y dejadle ir. Y dice la palabra en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sin importar lo que hayamos vivido, sin importar en qué momento hayamos fallado, en qué cosas el Señor nos haya encontrado, abramos nuestro corazón. Él no nos va a juzgar, porque Él está a la puerta. Así como estaba a la puerta de la tumba de Lázaro, aunque Lázaro se encontrara muerto, Él lo llamó y Lázaro salió a su encuentro. Aún de la misma muerte salió a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Para ir concluyendo, les invito por favor que vayamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y con esto vamos concluyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el 29: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó,
a estos también glorificó. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, estas tres personas nos han demostrado que no importa las circunstancias, no importa en qué momento nosotros nos encontremos, estemos capacitados o no, estemos en un lugar quizás que podamos desarrollarnos o no, Dios tiene un propósito conforme a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Así que, amados hermanos, les invito, y jóvenes, no importa los obstáculos ni las cosas que esta vida ponga, fijemos nuestra mirada en Cristo, el cual nos llamó, el cual nos encontró y nos dio un propósito inamovible, un propósito verdadero. Que el Señor me les bendiga grandemente, hermanos. Dejo a nuestro pastor con ustedes. Amén.